has preguntado tú cómo será el movimiento oscilatorio en el eje vertical? ¿Cómo calcular el ángulo de fase inicial? Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar el movimiento armónico simple, pero en el eje vertical y con ayuda del movimiento circunferencial uniforme. Para esto lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a analizar el movimiento circular y lo voy a proyectar la sombra contra la pared. Y al proyectar la sombra voy a observar un movimiento oscilatorio. En ese sentido, lo primero que tengo que hacer por acá es unir el centro de la circunferencia con el plano de oscilación. Una vez que uno el centro con el plano de oscilación en forma perpendicular, esta línea se le va a llamar línea de la posición de equilibrio. Y la partícula va a oscilar. Al oscilar, oscilará con una amplitud igual al radio de la circunferencia. ¿Qué más? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vas a agarrar y vas a dividir la circunferencia en dos. Una vez que usted divida en dos la circunferencia, ahí está, mediante una línea que sea paralelo al eje de oscilación. Esta línea y esta línea son paralelos. Una vez colocado esta paralela, lo que voy a encontrar por acá es que esto va a corresponder al movimiento de subida. Claro que como las partículas que se mueven en la circunferencia son movimientos circulares en sentido antihorario, esto en el plano de oscilación corresponde a un movimiento de subida y esto en el plano de oscilación corresponde a un movimiento de bajada. Interesante, ¿no? Subida a la mitad y bajada a la otra mitad. Quiere decir que si una partícula estuviera por acá, tengo que proyectarlo. Pero si la partícula estuviera de subida, lo proyecto acá. Pero si esta partícula estuviera bajando, lo proyecto por acá. Veamos el siguiente ejemplo. Una partícula inicia su movimiento armónico simple en Y igual menos. Menos significa que está por debajo de la posición de equilibrio. Y acá está la partícula por debajo de la posición de equilibrio. Oye, posición de equilibrio. La partícula está oscilando en el eje vertical. ¿Qué tengo que hacer yo? De la posición de equilibrio voy a colocar, ahí está, voy a unir con el centro de una circunferencia. Por acá debe pasar una circunferencia. Este es el centro. Una vez que yo coloco la circunferencia, mira lo que vas a observar. Colocamos la circunferencia por acá, ahí está. Ahí tenemos la circunferencia. Muy bien. Pero, ¿qué más? Una vez colocado la circunferencia, voy a colocar un eje paralelo al eje de oscilación. Él es paralelo al eje de oscilación. Muy bien. Esta mitad corresponde al movimiento de subida y la otra mitad movimiento de bajada. Yo tengo que proyectar la partícula sobre la circunferencia, que lo puedo proyectar en dos puntos, o puede ser acá, o puede ser acá. Lo proyecto acá o lo proyecto acá. Profesor, proyéctela acá. No le puedo proyectar acá, porque esto corresponde al movimiento de bajada. Y la partícula está subiendo. Profesor, entonces no se puede acá. Entonces quiere decir que esta partícula tiene que estar acá. Esto corresponderá al movimiento de subida. ¿Ves qué tan sencillo es? Lo uno con el centro. Muy bien, ya lo uní. Pero el radio de la circunferencia se le llama amplitud. Muy bien. Pero esta vertical, qué bonito, vale a raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Quiere decir que este ángulo vale 60 grados. ¿Cuánto vale el ángulo de fase inicial? Siempre se coloca de la línea de la posición de equilibrio hacia el inicio. Todo este ángulo es el ángulo de fase inicial. Y de acuerdo a la figura sería 300 grados. Pero 300 grados en radianes es 5 pi tercios. Ahí está, qué bonito. Radianes, ¿verdad? Ahora fíjate si nos dan gráficas del movimiento. Si nos dan gráficas, también hay que proyectar. Pero ¿cómo lo voy a proyectar? Mira esto, ve. Este puntito, cuando la gráfica va de esta forma, significa que este puntito, la partícula está subiendo. Así lo vamos a considerar.
partícula subiendo porque la gráfica va hacia arriba. Pero si la gráfica va hacia abajo, este puntito significa que la partícula está bajando. Oye, y acá también lo vamos a considerar que está bajando porque la gráfica va para abajo. Mira, ve, para abajo, para arriba. Qué interesante, ¿no? Lo que voy a hacer es colocar una circunferencia, el centro de la circunferencia se une con la posición de equilibrio, es decir, con x0. 1 con la posición de equilibrio, 1 con la posición de equilibrio. La amplitud es el radio de la circunferencia, no te olvides. Esta es la amplitud, ahí está, amplitud, ahí está, amplitud, ahí está, el radio de la circunferencia. ¿Qué hago ahora? La mitad de la circunferencia significa movimiento de subida, movimiento de bajada. Subida, bajada, subida, bajada. Empezamos a proyectar. Esta partícula se tiene que proyectar. ¿Dónde? Puedo proyectar acá o puedo proyectar acá, pero como está de subida, lo proyectamos acá. Y este ángulo que se forma acá, le vamos a llamar ángulo de fase inicial. Qué bonito. Profesor, y él no le puedo colocar acá, porque si usted le coloca en este punto, significa de subida y él está bajando. Entonces lo proyectamos al otro lado. Él está proyectado acá, porque de acá para acá significa de bajada. Entonces lo ubico ahí, unimos con el centro y esto sería su ángulo de fase inicial. Lo mismo por acá. Lo voy a proyectar. Tengo dos situaciones. No puedo proyectar acá porque esto significa movimiento de subida. El otro lado, de bajada. Entonces tengo que proyectarlo acá. Lo uno con el centro, ya está. Y este ángulo corresponde al ángulo de fase inicial. Las funciones en el movimiento armónico simple están en función del seno. Sin embargo, vamos a ver problemas en el cual nos den como respuesta el coseno. En ese sentido, ¿qué es lo que debemos hacer? Importante entonces. Si una función nos dan en relación al seno, nosotros podemos convertirlo a coseno, porque nos han enseñado que el seno de teta es lo mismo decir coseno de 90 menos teta, o teta menos 90, que es lo mismo. En ese sentido, yo puedo colocar acá x igual a seno o también a coseno, oye, de todo este ángulo, pero restado de 90 grados. Y como acá hay que colocarlo en radianes, entonces acá colocamos pi medios radianes, que es lo mismo decir 90 grados. ¿Correcto? Muy bien. Segunda observación. Recuerda usted que el movimiento armónico simple está gobernado por una fuerza recuperadora que tiene la forma de menos k por r, donde este r es el vector posición que se traza a partir de la posición de equilibrio. Si el movimiento armónico simple se da en el plano horizontal, entonces el r será x. Pero si se da en el plano vertical, el r será y. En ese sentido, lo que quiero que usted observe este movimiento que viene a ser el movimiento oscilatorio en el plano vertical. Para esto, si las oscilaciones se dan en el plano vertical, acá debo colocar el y. ¿Pero qué representa el y para nosotros? El y representa la posición a partir de la posición de equilibrio. Oye, ¿cómo es esto, profesor? Un trabalenguas. Te explico nuevamente. Acá tenemos un resorte sin deformar. Pero ¿qué ocurre si nosotros colocamos un pequeño bloquecito? Si colocamos el bloque y lo dejamos hasta la posición de equilibrio, este bloque lo que va a hacer es estirarse una determinada distancia, que le voy a colocar por acá que sea un x sub 0. Aquí está el estiramiento del resorte. Pero cuando logre estirarse esto, yo diré que en este punto, si está en equilibrio, la fuerza de gravedad y la fuerza elástica van a ser del mismo valor. Fuerza elástica para arriba y el peso para abajo. Entonces, cuando suceda esto, yo diré que el cuerpo se encuentra en una posición de equilibrio. Hasta ahí no hay oscilación todavía. Pero ¿qué ocurre si yo agarro el bloque, estiro y lo abandono? Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Aquí estiramos y abandonamos. Una vez que haces esto,
el cuerpo va a empezar a ejecutar su movimiento armónico simple. Pero ese movimiento armónico simple se va a dar respecto de la posición de equilibrio. Imagínate que acá lo solté y empieza el movimiento oscilatorio. Y esta distancia a partir de la posición de equilibrio hacia la posición donde está el cuerpo, la vamos a llamar con el nombre de vector posición. Y así vamos a calcular la fuerza recuperadora. Y esto de acá enmarca la posición del movimiento armónico simple. Interesante, ¿no? Sigamos acá. Ecuación de la velocidad. Oye, tú sabes perfectamente que si una partícula está oscilando en el eje horizontal, la ecuación se escribe de esta forma. Pero la velocidad no es más que la derivada de la posición respecto al tiempo. O sea, tendría que derivar esto. Pero cuando usted deriva, mira algo interesante, ¿ve? Al derivar esta función, esto de acá sale y multiplica. Es decir, al multiplicar acá, me queda gua. Y el seno, la derivada de ese seno, es su corrazón. Es decir, el coseno de la misma cantidad, omega t más alfa. Qué interesante en cuanto a lo que es la velocidad, ¿no? Que se va a calcular como gua coseno de la misma forma que presenta el seno, ¿eh? Oye, profesor, pero ¿qué ocurre si la partícula está en una posición X? Yo quiero saber cuánto de rapidez le corresponde en esta posición. Eso es lo que necesito saber, su rapidez, acá. Muy bien, vamos a ver cómo lo calculamos. Oye, la velocidad es gua coseno. Pero tú sabes muy bien que el coseno se calcula, ¿te acuerdas tú de la suma de cuadrados de los seno, coseno? Sí, el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es igual a 1. Si lo mando a restar, tendría 1 menos seno al cuadrado. Si le multiplico por a elevado, sería a elevado coseno igual a elevado menos a elevado seno. Pero ese a seno es x. Y mira lo que te va a salir acá. Te va a salir que la rapidez en esta posición se va a calcular como W, que es la frecuencia cíclica, por la raíz de a elevado menos x elevado. Profesor, ¿y qué ocurre en la posición de equilibrio? En la posición de equilibrio el x vale 0. Y si el x vale 0, significa que la rapidez va a ser máxima. Y esta rapidez máxima se va a calcular como gua. Qué interesante, ¿no? Gua en la posición de equilibrio. Ahora vamos a hablar de aceleración. Como ya conocemos que la velocidad está expresada de esa forma, pero la aceleración se va a determinar como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces tendría que derivar la velocidad. Pero cuando tú derivas, esto sale y multiplica, el que acompaña el tiempo. Pasa a multiplicar y me sale W elevado por A. Y la derivada del coseno es menos seno. Entonces, menos seno de lo mismo. Ahí está. Así voy a calcular la aceleración. Pero si tú te das cuenta, qué interesante, ¿no? Esto de acá, eso ahí es la posición. Eso significa que en una posición cualquiera, en la posición X, la aceleración se va a calcular como menos W elevado por X. Qué interesante, ¿no? ¿Qué ocurre si yo quisiera en la posición extrema, donde la deformación es máxima? En la posición extrema, el valor de la aceleración va a ser máxima. Y este valor se va a calcular como W elevado por la amplitud. Qué interesante, ¿verdad?